Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Madre mía, qué semana tan intensa estamos viviendo en el mundo del corazón y las series internacionales, porque cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega nuestro turco favorito y pone patas arriba la capital española, pero agarraos bien a la silla porque lo que os voy a contar hoy tiene de todo. Frío polar, cambios de vestuario radicales, secretos de rodaje, y unas fotos que han dejado a medio fandom con la boca abierta y al otro medio buscando billetes de tren a Toledo. Desesperadamente. ¿Os imagináis pasar del clima paradisíaco de las Islas Canarias al frío cortante del invierno madrileño en cuestión de horas? Pues eso es exactamente lo que está viviendo el equipo de Quebec Labyrinth, o como lo llamamos por aquí, el laberinto de la mariposa, esa superproducción de Sequoia Studios que promete ser el thriller romántico del año y que tiene a Can Yaman como protagonista absoluto. Pero vamos a desgranar esto poco a poco, porque la información que nos llega es oro puro. Resulta que Jesús Haro, el director de fotografía de la película, ha decidido romper el silencio y regalarnos un contenido que vale su peso en oro a través de sus redes sociales, mostrándonos esa cara oculta del rodaje que normalmente no vemos hasta que se estrena la serie, y creedme, las comparaciones son odiosas, especialmente cuando hablamos de temperatura. Haro ha compartido una serie de imágenes que son una auténtica joya para los que nos dedicamos a analizar cada paso de este proyecto, en las que vemos a los operadores de cámara y a los directores de fotografía, esos héroes anónimos que hacen que nuestros actores luzcan espectaculares, compartiendo momentos de camaradería que demuestran el buen rollo que hay en el set. Aunque ojo al dato, porque el propio Jesús ha soltado una frase que nos ha dejado helados, y nunca mejor dicho. Ha comentado textualmente que, aunque en la foto no están todos, pronto se reunirán, pero lo más jugoso es la comparación que hace entre las últimas fotos tomadas en Canarias y la realidad que están viviendo ahora mismo en Madrid. Y es que, amigos míos, el glamour del cine a veces conlleva pasar un frío de 1000 demonios, porque como bien dice el equipo técnico, en Madrid han tenido que sacar toda la artillería pesada en cuanto a vestuario se refiere. Se acabó el ir ligeritos de ropa como en las islas, ahora toca abrigarse hasta las orejas porque el invierno en la meseta no perdona, y me imagino a nuestro Can Yaman, acostumbrado quizás a climas más benévolos en otros momentos, teniendo que rodar escenas intensas mientras intenta que no le castañeen los dientes. Lo cual añade un mérito tremendo a su interpretación en este thriller que nos tiene a todos en vilo. Y hablando de ubicaciones, aquí viene la parte que más os interesa si estáis planeando una escapada estratégica para ver si cazáis algún autógrafo o al menos veis de lejos la melena al viento de vuestro ídolo. Se ha confirmado, y no son solo rumores de pasillo, que Can Yaman y el resto del elenco estelar han sido avistados tanto en Madrid como en Toledo. Sí, habéis oído bien, la histórica ciudad de Toledo se ha convertido en el escenario de este laberinto de pasiones y misterio, y según mis fuentes, que son muy fiables, el rodaje allí está siguiendo una rutina bastante estricta pero muy productiva. Han terminado la primera semana de rodaje en estas nuevas localizaciones con un éxito rotundo, lo cual es una señal fantástica de que la química entre el equipo y los actores fluye a la perfección, a pesar de las bajas temperaturas. Se comenta por los mentideros de la industria que la estancia del equipo en España, para estas grabaciones, no va a ser cosa de 2 días, ni mucho menos. Estamos hablando de una previsión de aproximadamente 2 meses de rodaje en tierras españolas, lo que nos da un margen bastante amplio para seguir recibiendo noticias, fotos robadas y, con suerte, alguna declaración oficial más de los protagonistas. Es fascinante ver cómo Sequoia Studios está apostando fuerte por este proyecto internacional. Quebec Labyrinth no es una serie más, se nota en el despliegue técnico y en el cuidado de la fotografía que menciona Jesús Haro, quien por cierto, hablaba de selfies improvisados y fotos de grupo que denotan que han formado una pequeña familia. Eso es vital en un rodaje tan largo y exigente, porque cuando tienes que rodar un thriller romántico, la tensión en pantalla debe ser máxima, pero fuera de ella necesitas relajarte y reírte un poco, sobre todo cuando estás rodando en exteriores y el termómetro no sube. La mención de Haro,
sobre que la primera semana de los nuevos rodajes en Madrid se ha completado con éxito nos da mucha tranquilidad, porque significa que el calendario se está cumpliendo y que pronto podremos disfrutar de esta historia que promete tenernos pegados a la pantalla. Imaginaos la estética, las calles empedradas de Toledo, la arquitectura imponente de Madrid, todo ello envuelto en una trama de suspense y romance con un Can Yaman que, según dicen los que le han visto de cerca, está más guapo y concentrado que nunca, metiéndose en la piel de un personaje que cegueramente nos va a robar el corazón y nos va a mantener en tensión a partes iguales. No quiero despedirme sin hacer hincapié en la importancia de este proyecto para la proyección internacional de las producciones rodadas en España. Que actores de la talla de Can Yaman y estudios tan potentes elijan nuestras ciudades, pasando frío y todo, demuestra que aquí hay talento y escenarios de sobra para contar historias universales. Así que, queridos seguidores, mantened los ojos bien abiertos si vivís por el centro o cerca de Toledo, porque en cualquier esquina podéis toparos con un set de rodaje, unas cámaras gigantes y, quién sabe, quizás con el mismísimo protagonista repasando el guión entre toma y toma, envuelto en un abrigo enorme para combatir el frío madrileño. Estaremos muy atentos a las redes de Jesús Haro y del resto del equipo técnico, porque a veces son ellos los que nos dan las mejores pistas de lo que está por venir, mucho antes que los comunicados oficiales. Esto es solo el comienzo de 2 meses intensos de grabación, y aquí estaré yo para contároslo todo, con pelos y señales, analizando cada foto y cada rumor que salga a la luz. Y os digo una cosa más, familia, porque la cosa promete ponerse aún más interesante. Pensadlo bien. Ese contraste visual del que hablábamos, pasando del sol radiante a la niebla misteriosa de Toledo, va a ser el telón de fondo perfecto para que salten chispas en la pantalla. Estoy convencida de que este cambio de aires le va a dar un toque súper especial a la trama, y, por qué no decirlo, a nosotros nos encanta sentirles tan cerca, casi como si fuéramos parte del equipo. Así que preparad el café y la manta, porque se vienen semanas muy moviditas y vamos a tener muchísimo material exclusivo para desgranar juntos. ¡Qué ganas de ver el resultado final! Pero, hasta entonces, toca tener un poquito de paciencia, aunque ya sabéis que yo no descanso y seguiré rastreando cada pista para traeros el próximo bombazo informativo en cuanto salga. No os despeguéis ni un segundo, un besazo enorme. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.